Prácticamente concluyendo con los equipos que van a la Champions League de la liga alemana, la Bundesliga, e iniciamos con el video del RB Leipzig. Claramente requiere de fichajes, sí, pero ya es en menor cantidad, sobre todo porque al parecer tiene una plantilla bastante completa. Algunas salidas sí debería de hacer, pero ya es en minoría. A continuación el video del análisis y los posibles fichajes de este equipo alemán. Comenzando entonces, como siempre, en el orden de portero, defensa, medio campo, para finalizar con los delanteros. Comencemos con los porteros, que está Gulácsi, que me parece a mí es un portero cumplidor. Por ahí de pronto me da la impresión de que tiene ciertas fallas precisas en momentos precisos que tal vez no le terminan de dar esa etiqueta de gran portero, pero dentro de lo que cabe para el RB Leipzig puede cumplir. Martínez, que también se encuentra ahí, que sabemos que es como que más un portero de reserva, un portero de cambio, que sin duda mientras Gulácsi esté en buena forma, Martínez rara vez se le va a ver en portería. Pasamos a la defensa, donde me parece que es donde tienen a nombres interesantes. Uno de ellos evidentemente es uno que llegó la temporada pasada, que es Joška Gvardiol, un jugador croata bastante bueno, que se le ve bastante proyección, que tiene una muy buena polifuncionalidad tanto por el lateral por izquierdo como de defensa central. Me parece a mí que es de los jugadores más sólidos que puede llegar a tener este RB Leipzig y que tuvo una buena temporada. Angelino, que también ya lleva varias temporadas en el RB Leipzig, que ha cumplido. Tal vez no se me hace ese defensa top, pero sí se me hace un defensa que para Leipzig le da bastante seguridad. Lukas Klostermann, que se esperaba, por lo menos de mi parte, yo esperaba mucho más del alemán. Por ahí me parece que hubo un momento de su carrera donde empezó a ir para abajo y donde me parece a mí también se estancó y ya no dio ese potencial que se esperaba. Y pues por último, uno de los grandes referentes, por decirlo de alguna forma, es Nordi Mukiele, que a mí me agrada en general lo que hace. Me parece una muy buena promesa y que creo que en un futuro podría salir del RB Leipzig, sabiendo cómo son los movimientos que tiene el equipo de los Toros Rojos alemanes. Ahí afuera tenemos algunos otros jugadores que podríamos mencionar, por lo menos para mí tienen un rendimiento regular, no raya tampoco en lo extraordinario, tampoco raya en lo malo, simplemente son jugadores que ahí están, el caso de Simakan, el caso de Orban, de Henrich, y tal vez el que sobresale un poquito más de estos es Halstenberg. Por ahí de pronto también pues es un jugador ya conocido en el RB Leipzig y que sabemos que tiene cierto nombre, por decirlo de alguna forma. En siguiente término, como bien dices, creo que la defensa podemos decir que es de las zonas más completas, pero también el medio campo, si bien hay uno que otro jugador que por ahí podemos decir que está de más, al final del día ha tenido bastantes minutos y ha cumplido. El caso de Laimer, que al parecer suena para algunos equipos, ya lo mencionaremos después con mayor detenimiento, pero para mí en cuestión al equipo y el funcionamiento, que ha cumplido bastante bien, me gustaría que se quedase. Por ahí también está Haidara, que también es un jugador que lo hace bastante bien a pesar de la edad, que es bastante joven. Tyler Adams, que también ha demostrado bastante nivel, relativamente hablando en cuestión a la posición, porque al final del día no es su posición habitual, pero también hay que considerar que es un joven que apenas va llegando, o al menos que apenas se va adaptando en este sentido al equipo. También está Kevin Klapp, que también ha sido bastante importante en ese sentido. Creo que ahí es donde en esa posición quien menos ha rendido, al menos no ha terminado de ser de mi agrado, es Dani Olmo. No termina de ser ese jugador que termina de dar la seguridad en el enganche, que termina de ser un jugador que cumple, pero no termina de ser tan sobresaliente. Y por último, Christopher Nkunku, que ha terminado de ser esa ficha clave para este Leipzig, de quedar tan alto. Su polifuncionalidad te termina dando bastante seguridad también, asegurándote bastantes goles, y también en ese sentido que puede la polifuncionalidad darte bastante forma y bastantes aspectos de cómo manejar la plantilla de distinta manera. Pero pues ese es el medio campo. Pasemos con la siguiente línea de ataque. Pasando a la siguiente línea que tú mencionas, la delantera, empecemos con el que es su delantero centro. Me parece a mí ha cumplido, que es el caso de Silva, de Andrés Silva, un centro delantero que lo ha hecho bien dentro de lo que cabe. No me parece un delantero tan sobresaliente, pero sí un delantero que lo hace bastante bien en el RB Leipzig. También tenemos a Forsberg, que sabemos que es uno de sus jugadores principales que tiene este RB Leipzig en su 11, que también lo ha hecho bastante bien, que ha cumplido de alguna manera y que pues por lo menos es de esas partes sólidas, por decirlo de alguna forma, que tiene el equipo. Ahí tenemos otros jugadores que tal vez son un poquito menos protagonistas, pero que sin duda también tienen cierta importancia
importancia. El caso de Poulsen, que me parece a mí también es un jugador que cuando es necesario que entre y haga su acción en la cancha lo hace bastante bien. El caso de Szoboszlai, que me parece ha ido de más a menos. Szoboszlai empezó la temporada siendo, dentro de lo que cabe, un jugador importante y de pronto me parece a mí fue yendo un poquito a menos y en algunos partidos ha sido relegado en su posición. Me parece ahí que por parte de Szoboszlai se esperaba más. Y el caso de Brobbey, que bueno, creo que no se puede decir tanto. Por ahí también está una propuesta de que posiblemente pueda ya no continuar en el RB Leipzig, ya sea como traspaso o como cedido, pero sí sabemos que no ha tenido tal vez la mejor temporada que se pueda esperar de un jugador. Y pues así, fácil, rápido y sencillo, hemos terminado con el análisis. Al final del día es un equipo bastante completo, si bien tiene alguno que otro jugador que no termina de rendir de todo bien, al final del día terminan cumpliendo y para los estándares de este club creo que lo ha hecho bastante bien, no ha quedado tan mal en cuestión a la tabla de la liga alemana, tampoco en cuestión a competencias europeas, pero pues ahí está, continuando con ese paso lento pero seguro que se le conoce al RB Leipzig, pasando a las altas, cedidos, bajas y posibles llegadas, comenzando con las altas. Hasta este momento ya se han confirmado la de Xaver Schlager, un jugador del Wolfsburgo proveniente de ese equipo. Creo que no termina de tener una muy buena temporada, tan completa como se le esperaba, y creo que en el RB Leipzig tal vez pueda conseguir esa continuidad que se espera. Y Ivonne Mbongo, un jugador que es portero, al final del día se busca un poco más de continuidad en ese sentido. Como bien mencionas, Gulak, si en alguna lesión, en algún momento en el cual no esté del todo, pues pueden probar a este jugador, que es un jugador joven y que tiene bastante futuro y bastante proyección después. Por el caso de cedidos, a mí me gustaría que Brobbey, que es un jugador que no lo termina de ser del todo mal, pero no te termina de dar esa seguridad, al menos en cuestión a lo que tú esperas en la delantera, no termina de ser así, y creo que el que se vaya cedido, al menos en este sentido, que lo deberían de probar al menos en la pretemporada y ya después buscarle un nuevo lugar, creo que es lo que se debe de hacer con este jugador. En caso de las bajas, yo tengo a Halstenberg, o al menos desde mi consideración, porque si bien es un buen jugador, un jugador que pues ya lleva bastantes años en este club, no termina de ser su mejor temporada, y creo que lo mejor sería pues que se vaya de la mejor manera de este club. Al final del día ya lleva años aquí y creo que lo mejor es que se vaya de buena manera. Dani Olmo, que termina de no ser un jugador clave en este sentido como se esperaba que lo fuera, y creo que lo mejor también ya sería una venta por este jugador. Y Lex Moriba, que no termina de ser el jugador que se esperaba, tiene la potencia en cuestión a cuerpo físico, forma de juego, podríamos decirlo que también, pero al final del día lo que le termina afectando son las cuestiones externas al fútbol, y creo que de lo mejor es que ya termine por buscar otro lugar en donde pueda cumplir eso que él desea, que es simplemente ganar dinero. Entonces el PSG debería de llamar a las puertas de este jugador. Hee Chan-hwan, que es un jugador que a mí me gustaba mucho cómo jugaba en la delantera, era muy letal, era muy veloz, era muy determinante, pero desafortunadamente y afortunadamente para él termina llegando a la Premier League y creo que lo puede hacer bastante bien en este equipo. No es un equipo de renombre, pero puede tener mayor protagonismo. En ese sentido, el equipo al que se termina yendo es a los Wolves. Y Alexander Sorloth, que es muy probable que termine llegando a las arcas de la Real Sociedad. En este sentido, en las posibles llegadas, o al menos que a mí me gustaría que llegaran a este equipo, inicio con Benjamin Sesko, jugador de el Salzburg, que me gusta mucho cómo juega. Creo que en ese sentido sería lo más natural que llegase a este equipo, porque al final del día pues, ambos son el mismo propietario, tienen mucho que ver, y que es el avance que se ha tenido en otros jugadores que ya hemos conocido previamente. Y Charles Ketelaar, un jugador de Brujas, de la Liga de Bélgica, que me gusta mucho. En su momento, cuando hicimos el análisis de la Champions, yo comenté que era un jugador que me llama mucho la atención, y creo que el avanzar o el ir a un club de mayor renombre le va a ayudar bastante, y creo que también le ayudaría mucho al Leipzig tener un jugador con la calidad como la tiene Charles Ketelaar. En cuanto a esta situación de las altas, bajas, cedidos y posibles llegadas, pues realmente no cambia tanto lo que es mi perspectiva, sobre todo en las cosas que ya están confirmadas, en cuanto a altas, en cuanto a bajas en general también. Por ahí me gustaría recalcar también este punto de Moriba, que es un jugador que no terminó de convencer de la mejor manera y que, pues bueno, como tú bien mencionas, tendría que irse a un equipo donde pueda no jugar y ganar mucho. El PSG puede ser una opción, también está la opción de la MLS. También por ahí se rumora la salida de Konrad Laimer, que puede ser al Bayern München. A mí personalmente, como seguidor del Bayern, no me gustaría la llegada de Konrad Laimer. Creo que puede llegar a darse su salida, sobre todo porque está en su último año. No creo que a Leipzig le convenga tanto que se quede este jugador, sabiendo que se va a ir gratis. Creo que si no es al Bayern, ojalá no sea al Bayern, puede irse a cualquier otro
equipo. Como posibles llegadas, yo tengo a Ryan Cherky, el jugador del Olympique de Lyon, un jugador que se le ve en bastantes buenas condiciones, que a mí en lo personal me llama la atención. Esta cuestión la menciono más por una posible salida de Nkunku, no para esta temporada, dudo mucho que salga esta temporada, pero sí creo que puede llegar a salir la que viene. Entonces creo que tener desde ahorita a Ryan Cherky o empezar a buscarlo implicaría irlo adaptando a lo que es el RB Leipzig, y creo que podría explotar de mucho mejor manera su juego. Por ahí uno que no pusimos porque también está como que en esa, me parece a mí más una solicitud mía que parece bastante imposible, que es el caso del regreso de Marcel Sabitzer. Sabemos que no rindió en el Bayern München, que sabemos que no lo hizo bien. En el RB Leipzig fue el capitán, que lo hizo bastante bien, que tuvo un nivel pues bastante impresionante para lo que es el RB Leipzig, y me parece a mí que me gustaría que volviera a regresar a este equipo. Se ve complicado, sobre todo porque ha rechazado ya otras ofertas, pero bueno, esas serían mis propuestas, o en específico la de Ryan Cherky, para que llegara a reforzar a este RB Leipzig, que se le ven buenas condiciones para esta temporada. Bueno, como siempre, ya sabes que para nosotros tu opinión es importante, así que déjanos en la caja de comentarios qué opinas tú sobre este RB Leipzig, qué opinas tú sobre los nombres que damos, crees que son buenas las bajas que proponemos, crees que son buenas las altas que proponemos, y sobre todo, qué es lo que propondrías tú, qué jugadores darías como bajas, qué jugadores darías como altas, y qué jugadores consideras tú que pueden tener potencial, pero que sea en otro equipo, para que regresen más fuertes al RB Leipzig.